¿Se puede ver? Sí, Sí, profe. profe. Bien, comenzamos entonces. Somos la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Esto es la Facultad de Ingeniería. Esto es el Centro Universitario Concepción. En la cátedra Álgebra para Ingeniería Industrial, Ingeniería en Informática. Estábamos con la parte de las secciones cónicas. Más precisamente, hoy vamos a desarrollar un concepto o una cónica que tiene que ver con la hipérbola. Ya habíamos desarrollado la parte teórica y parte práctica de lo que corresponde a circunferencia y a elipse, centrada en el origen y desplazada para un centro en HK. En esta clase vamos a ver otra de las cónicas que se llama hipérbola y que es una sección de un cono, o mejor dicho, se define a través de la intersección que hay de un plano hacia un cono circular recto. De acuerdo a lo que podemos ver en la imagen, van a ver que cuando ese plano es paralelo a la altura de ese cono, esa intersección que se produce entre el plano y el cono genera un lugar geométrico tanto para el cono de arriba como para el cono de abajo. Acá tenemos un cono de doble napa, en donde ese cono circular recto y su intersección con respecto al plano genera dos tipos de lugares geométricos. Esos dos lugares geométricos, que a la vez son simétricos entre sí, se llama hipérbola y se denomina cónica no degenerada, que se obtiene cuando el plano es paralelo al eje del cono y no pasa por el vértice. Esta es en sí una definición intuitiva de la hipérbola, o mejor dicho, una manera de cómo se genera este lugar geométrico que corresponde a la hipérbola. La definición en sí de hipérbola establece lo siguiente, que la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano, al cual le podemos llamar P, cuya diferencia de distancias en valor absoluto a dos puntos fijos. Fíjense que otra vez entramos en la definición esa a una distancia a dos puntos fijos. Esos puntos fijos se llaman focos. Es decir, para la elipse teníamos dos puntos fijos en donde hablábamos de la suma a esas, de la suma de un punto cualquiera a esas distancias era una constante. Bueno, acá estamos hablando de una diferencia. Y con respecto a quién, a dos puntos fijos al cual le llamamos focos. Es también un valor constante y ese valor constante es igual a 2 por A, en donde A representa, o 2 por A representa justamente la distancia que hay desde un punto fijo hacia un punto cualquiera del lugar geométrico, menos la distancia que hay desde el punto cualquiera hacia el segundo foco. Esa diferencia colocada a través de valor absoluto me da una constante, el cual la conocemos como 2 por A. Y acá aparecen varios elementos de la hipérbola. Vamos a ver que tenemos los puntos fijos que le llamamos F', lo estoy marcando acá, y F, que lo estamos marcando hacia el lado. F' está hacia el lado negativo del eje de las X y F hacia el lado positivo del eje de las X. A la vez, el segmento que une F' con F se conoce como eje focal, ¿sí? Porque es el eje que contiene los focos. En este caso, el eje focal es el eje que coincide con el eje de las X, porque esta es una hipérbola centrada en el origen. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta que tenemos un centro en el origen. El centro es 0, 0. También tenemos unos vértices. Los vértices en este caso son A' y A, que representan justamente la intersección de la gráfica de la hipérbola con el semieje negativo de X. Y A representa la intersección de la gráfica de la hipérbola con el semieje positivo de las X. Ahora bien, ya hablamos de centro, de focos y justamente de vértices reales. Sin embargo, hay otros vértices que se conocen como vértices
imaginarios. En este caso lo hemos señalado con B' y B. B' que está en el semieje negativo de las y B que está en el eje positivo de las Y. Ese segmento que se conoce como B', B, representa justamente el eje menor y representa también que coincide con el eje secundario, también conocido como eje imaginario. Eje imaginario porque en realidad ese eje no tiene intersección con la gráfica de la hipérbola. En cambio, el eje focal tiene intersección con la gráfica de la hipérbola. Entonces, acá estamos hablando de vértices, vértices reales, que son los vértices en donde la gráfica de la hipérbola intersecta al eje focal. Y luego hablamos de vértices imaginarios, que son los puntos en donde pertenece el eje imaginario o eje secundario. Luego hablamos de focos, que son los puntos equidistantes. Hablamos del centro, en este caso el centro es el origen. Y bueno, ya no tenemos eje mayor y eje menor. El eje mayor vendría a ser el segmento que une los ejes reales. Y el eje menor, el segmento que une los vértices imaginarios. Así hemos nombrado casi la mayoría de los elementos de la hipérbola. Vamos a ver ahora otro de los elementos muy importantes que son las asíntotas. Si bien en análisis matemático todavía no hemos definido asíntotas, pero ya habíamos mencionado lo que correspondía a una asíntota. No queda mucho para que definamos asíntota, creo que ya lo hacemos el día de mañana, en donde una asíntota es en realidad una descripción de un segmento que le da una guía a la gráfica de la ecuación. Pero esa guía tiene una particularidad porque esa gráfica de esa ecuación no toca nunca a esa asíntota, es decir, a ese segmento. Los segmentos son, las asíntotas son segmentos, son rectas. En este caso vamos a ver dos tipos de asíntotas que pasan, tienen la particularidad de que pasan por el centro de coordenadas. Acá tenemos una asíntota que tiene la ecuación b sobre a por x y otra asíntota que tiene la ecuación menos b sobre a por x. Es decir, que prácticamente son las mismas, pero lo único que difieren es que una tiene una pendiente de signo contrario. Bueno, acá vamos a ver que las asíntotas están colocadas de color azul y son rectas que a la vez son perpendiculares entre sí. Si observamos la pendiente de ambas asíntotas, van a ver que tienen signo contrario, por lo tanto esas rectas son perpendiculares. Les vuelvo a recordar entonces de que las asíntotas me dan una descripción o una guía de cómo es la gráfica de esa hipérbola. Además tiene una particularidad. Fíjense que habíamos señalado en la diapositiva anterior que A y A' eran los vértices de esa hipérbola. Quiere decir que eran los puntos en donde intersectaba la gráfica de la hipérbola al eje de las X. Y luego B y B' son los vértices imaginarios. Entonces, esos vértices imaginarios y esos vértices reales, cuando lo unimos, formamos lo que se conoce como caja de la hipérbola. ¿Sí? Una especie de rectángulo de cuadrado. En realidad, cuando es un cuadrado, estamos hablando de una hipérbola particular que es una hipérbola equilateral. Y cuando esa gráfica de esa caja es un rectángulo, estamos hablando de una hipérbola cualquiera. La particularidad que les quería señalar es que esa gráfica de ese cuadrado o de ese rectángulo, junto con el origen del eje de coordenadas, me da la inclinación de las asíntotas. Es decir, las asíntotas funcionan como una pequeña diagonal de cada una de una diagonal de esos rectángulos. Fíjense que la primera asíntota pasa por los vértices de ese rectángulo y por el centro de coordenadas. Y la segunda asíntota también pasa por el centro de coordenadas y por los vértices de este rectángulo.
Entonces, realizar ese rectángulo también es muy importante porque al realizar el rectángulo y graficar las asíntotas, me permite tener una descripción mucho más aproximada de lo que es la verdadera gráfica de la hipérbola. Bien. Acá también vamos a hablar de excentricidad. Si bien hemos hablado de excentricidad en una elipse, en donde la excentricidad era un valor que me indicaba qué tan alejado o qué tan cerca una elipse podía ser a través de una circunferencia, es decir, cuánto nos acercábamos a una circunferencia, cuánto nos alejábamos de una circunferencia. Si el valor era aproximado a 1, decíamos de que la elipse tendía a ser una circunferencia, y si nos alejábamos de 1, es decir, 0, hablábamos de que estaba muy achatado. Bueno, la excentricidad, la fórmula para la elipse y para la hipérbola es la misma. Van a ver que la excentricidad está dada a través de C sobre A. Si en realidad la excentricidad es un valor mayor que 1, ¿sí? Acá no hay un valor, decíamos que la excentricidad en la elipse era un valor que oscilaba entre 0 y 1. Acá la excentricidad es un valor que es mayor que 1, puesto de que el valor de C es mayor que A. En la medida de que la excentricidad sea bastante más grande, la hipérbola se abre cada vez más. Es decir, a medida que vamos haciendo un valor cada vez más lejano de 1, la excentricidad, lo que significa geométricamente es que la hipérbola tiene sus, sus ramas más abiertas. Y en la medida de que la excentricidad se aproxima a 1, las ramas se cierran. Si observamos acá las gráficas, van a ver que la hipérbola esta de color rojo tiene una excentricidad de 1.1. Van a ver que las ramas están más cercas que la excentricidad de la hipérbola de color verde, que la hipérbola de color verde tiene una excentricidad de 2. Ahora bien, la hipérbola de color negro tiene una excentricidad de 3. Es decir, a medida que más nos alejamos del valor 1 con respecto a la excentricidad, observamos de que la hipérbola abre más sus ramas. Acá estamos hablando de que las sucesivas hipérbolas a las que el valor A es igual a 5, los focos al crecer la excentricidad se van alejando cada vez más del centro. Bueno, vamos a ver entonces cuál es la ecuación en realidad de la hipérbola. La ecuación canónica de la hipérbola está dada por esta que estoy señalando acá, que es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación de la hipérbola. Esa ecuación de la hipérbola está señalando de que tiene un centro en el origen, puesto de que x no está afectado a ninguna diferencia. A cuadrado, fíjense que a cuadrado me determinan los valores en donde están ubicados los vértices reales. Y b cuadrado me determina los valores en donde están ubicados los vértices imaginarios. Fíjense que es muy parecida la ecuación de la elipse a la ecuación de la hipérbola. En lo único que difiere es en el signo menos. El signo menos me va a indicar en realidad cuál es el eje real y cuál es el eje imaginario. Siempre y cuando el signo menos esté afectando a y, como en este caso, decimos que el eje imaginario es el eje y. Quiere decir que la hipérbola se abre sobre el eje x. Si ahora al revés tenemos que x es el que está afectado al signo menos, significa que la hipérbola no se abre sobre el eje x, sino se abre sobre el eje y, es decir, de manera vertical. En este caso, van a observar que la ecuación de la hipérbola, yo le voy a insertar una flechita allí, su gráfica correspondiente es la que estoy marcando acá, que ya la voy a remarcar. Que es la hipérbola que se abre sobre el eje X. ¿Sí? Está centrada en el origen, y la que estamos señalando acá es la ecuación canónica de la hipérbola con centro en el origen. Vamos a ver
¿Cómo hacemos para encontrar la ecuación canónica de la hipérbola centrada justamente en un centro en HK? La forma general de la ecuación de la hipérbola es la que tenemos acá. Acá tenemos 12y cuadrado menos 4x cuadrado más 72y más 16x más 44 igual a 0. Van a observar que en esta ecuación general hay un signo menos, algo que no pasaba con elipse y algo que no pasaba con la circunferencia. Uno de los cuadráticos, uno de los coeficientes cuadráticos, está afectado al signo menos. Entonces, como uno de los coeficientes cuadráticos está afectado al signo menos, significa entonces que es una hipérbola. Ahora bien, como recién les dije, cuando, cuando una de las variables cuadráticas está afectado a un signo menos, significa que ese es el eje imaginario. Van a ver que acá el signo menos está afectando a x cuadrado. Por lo tanto, significa de que el eje x es justamente el eje imaginario y el eje y es el eje real. Eso significa que se abre verticalmente. Hay una rama que se abre hacia arriba y una rama que se abre hacia abajo. Y que además, está centrada en un centro en HK. No está en el origen porque aparecen términos lineales. Bueno, ¿qué es lo que hacemos acá? Es un proceso muy parecido a lo que hicimos con elipse. Voy a tener que juntar los términos que tienen y cuadrado, en este caso 12y cuadrado con 72y, y vamos a sacar factor común. De hecho, eso es lo que hicimos. Al sacar factor común 12, me va a quedar y cuadrado más 6y. Luego voy a tener que completar cuadrado. Para completar cuadrado significa entonces que a 6y lo voy a tener que dividir en 2 y lo voy a tener que elevar al cuadrado. Si a 6 lo divido en 2, eso es de 3. Elevado al cuadrado, eso es 9. Recuerden esta formulita, yo se la voy a colocar por acá. Esto de completar cuadrado. Por acá. Recuerden que lo que hacíamos era tomar el término lineal menos b y lo multiplicábamos en realidad por 2 por a. Es decir, hacíamos menos b sobre 2 por a y eso lo elevamos al cuadrado. Ese valor que obteníamos ahí lo sumamos y lo restamos en la expresión. Ahí está. Recuerden entonces, en este caso b sería 6. Como hacemos menos 6 dividido en 2, eso es de 3. 3 al cuadrado es 9. Y ese valor 9 le sumamos y lo restamos. Acá, por supuesto, ya está sumado y restado. Esto es de completar cuadrado. Lo mismo hacemos en el otro término, con la idea de que me quede un trinomio cuadrado perfecto. De hecho, me queda y cuadrado más 6y más 9 sería y más 3 elevado al cuadrado. Menos, bueno, acá sería x cuadrado menos 4x más 4 sería un trinomio cuadrado perfecto, pero acá no es cuadrado. Sí, vamos a aprovechar, lo vamos a sacar. Así quedaría x menos 2 elevado al cuadrado. Y bueno, los términos que me van quedando, que son independientes, los vamos sumando, en este caso, menos 44 más 108 menos 16, eso es igual a 48. Luego voy a dividir en 48 en ambos miembros, de manera que me quede el 1 de la ecuación canónica, en el segundo miembro. Cuando divido, bueno, 2 en 48, eso simplificado me quedaría un cuarto. Por eso es que me queda y más 3 al cuadrado sobre 4. Luego menos 4x menos 2 al cuadrado sobre 48 es x menos 2 al cuadrado sobre 12. Igual a 1. Y acá tenemos la ecuación canónica de la hipérbola con centro en este caso en menos 3,2. Recuerden que los centros lo que hacíamos para sacarlo era cambiarle de signo. Entonces por eso es que le pusimos acá centro en x igual a 2 y en y igual a menos 3. Ya tenemos el centro. Ahora bien, lo que me hace falta es saber quién es A y quién es B. Recuerden que A siempre está debajo de X y que B siempre está debajo
de I para la hipérbola. Entonces, como A cuadrado sería 12, acá tenemos B igual a raíz cuadrada de 12. Bueno, la raíz cuadrada de 12 es 2 raíz cuadrada de 3. Y tendríamos que A es igual A cuadrado es igual a 4, A vendría a ser igual a 2. Entonces ya tenemos A igual a 2 y B igual a 2 raíz cuadrada de 3. Luego tendría que calcular C. Van a observar que para calcular C, a diferencia de la elipse, C está dado por la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Entonces, para poder calcular el valor de C, voy a tener que reemplazar justamente el valor de A que acabamos de encontrar y el valor de B. Que si lo reemplazamos no me queda otra cosa que 4 más 12, que son los denominadores. Y cuando hacemos 4 más 12, eso es 16. La raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, al tener C, ya voy a poder calcular las coordenadas de los focos. Y las coordenadas de los focos van a estar dadas por el... Los focos estarían dados sobre el eje Y, puesto de que es el eje real. Por lo tanto, al centro HK es al que le voy a sumar justamente a la segunda componente, le voy a sumar C y le voy a restar C. Entonces, como tenemos que HK es 2 menos 3, al restarle C, en donde C es 4, me quedaría menos 3 menos 4. Por lo tanto, el primer foco estaría dado por las coordenadas 2 menos 7. Y el segundo foco estaría dado entonces por 2 menos 3 más 4, en donde menos 3 más 4 es 1. Y la segunda coordenada del segundo foco vendría a ser 2, 1. Ya tengo los focos, ya tengo el valor de C, ya tengo la ecuación canónica de la hipérbola y también tengo el centro. Me quedaría entonces encontrar las asíntotas. Para encontrar las asíntotas, simplemente tendría que aplicar la fórmula de la ecuación de la asíntota, que la coloqué acá abajo, que es I igual a más y menos A sobre B por X menos H. Acá de colocar A sobre B, significa entonces que son los valores de 2 y 2 raíz cuadrada de 3. H es la primera componente del centro. Y fíjense que está colocado como positivo y negativo. Entonces, acá me quedaría A, que es 2, y B, que es 2 raíz cuadrada de 3. Simplificado me queda 1 sobre raíz cuadrada de 3 más y menos. Más porque vendría a ser una de las ecuaciones de la asíntota que nosotros ya la conocemos y menos la otra. Así hemos encontrado la ecuación de las asíntotas para esta ecuación de la para la gráfica de la ecuación canónica de la hipérbola. Y me quedaría por último la excentricidad, que no la calculé, pero vamos a calcularla acá. La excentricidad, lo voy a poner por acá, sabemos que es C sobre A tenemos que la excentricidad va a ser igual a C sobre A, en donde ya tenemos el valor de C y tenemos el valor de A. C dijimos que era 4. Y A está dado justamente por 2. Por lo tanto, me quedaría 4 sobre 2, que eso es igual a 2. Entonces, significa que la excentricidad es igual a 2. Quiere decir entonces que como la excentricidad es igual a 2, está medianamente alejada del valor 1, eso significa que sus ramas se abren ligeramente sobre el eje Y, en este caso, porque el eje Y es el eje real. Y así hemos calculado la excentricidad, hemos calculado los focos, hemos calculado los vértices, hemos sacado el centro y hemos encontrado la ecuación canónica de la hipérbola. Y la ecuación canónica de la hipérbola centrada en un centro en HK. Hay dos
rectas conocidas como la recta tangente y la recta normal a una hipérbola en un determinado punto. La recta tangente y la recta normal en un determinado punto está dado justamente si tenemos la gráfica de la ecuación de la, si tenemos la gráfica de la hipérbola, vamos a tener un punto cualquiera. La recta que toca solamente a ese punto se llama justamente recta tangente. Y la recta que es totalmente ortogonal a la recta tangente se llama recta normal y es justamente la que atraviesa a la gráfica de esa ecuación. La particularidad es que en este caso de la hipérbola, la recta normal puede tener más de un punto en común con la gráfica de la recta, con la gráfica de la hipérbola. En cambio, la recta tangente, por lo menos a esa rama, es el único punto en común. Bien. Acá me quedaría entonces proporcionarle las 4 ecuaciones de la hipérbola. Se las voy a proporcionar acá. Sí, ya las tienen las 4 ecuaciones, las ecuaciones de la hipérbola centrada en el origen y ecuación de la hipérbola en HK. Ya tenemos una ecuación centrada en el origen. Otra. Bueno, bien. Bien. Estas son las dos ecuaciones de la hipérbola centrada en el origen. La que tenemos al lado izquierdo
Yo se lo voy a anotar acá. Abre sus ramas. Horizontalmente. Y tiene centro en el origen. Y el que tenemos a la derecha abre sus ramas verticalmente. También tiene centro en el origen. Son las dos centradas en el origen. Ahora les voy a proporcionar las de centro en HK. Aquí tenemos una, me falta la otra. Entonces, la que tenemos hacia el lado izquierdo también abre sus ramas horizontalmente, pero esta es con centro en HK. Es decir, con un centro desplazado. Con centro en HK. Y bueno, la que tenemos a la derecha también se abre verticalmente y también es con centro en HK. Entonces acá, agranda un poquito. Y estas vendrían a ser las cuatro ecuaciones de la hipérbola. Las que se abren horizontalmente y verticalmente con centro en el origen y las que se abren verticalmente y horizontalmente con centro en HK. Y las ecuaciones de las asíntotas, que les puse acá, ya les agrego también. Esta es la ecuación de la asíntota para ya que hago la ecuación de la asíntota para la que se abre horizontalmente. Prácticamente es la misma, lo único que difiere es D sobre A.
poner también para centrado en el origen. Entonces las ecuaciones que están colocadas de color rojo corresponden a las ecuaciones de las asíntotas. En este caso van a ver que en realidad son muy parecidas, pero difieren por ahí de la ubicación con respecto a A y B. Para la primera ecuación, que es la ecuación de la hipérbola, en donde abre sus ramas horizontalmente, tenemos la ecuación de la asíntota que está dada por más y menos B sobre A, ¿sí? Que son las raíces cuadradas de los denominadores. Para la segunda, que abre sus ramas verticalmente, la ecuación de la hipérbola está dada por A sobre B, el cual abre sus ramas verticalmente. En la ecuación de la asíntota, cuando abre sus ramas verticalmente, está dado por más y menos A sobre B por X menos H, y cuando abre sus ramas horizontalmente, está dado entonces por I igual a B sobre A, más y menos, por supuesto, X menos H. Y bueno, allí tenemos ya todos los elementos, la excentricidad, las ecuaciones de la hipérbola centrada en el origen, cuando se abre verticalmente, cuando se abre horizontalmente, la ecuación canónica de la hipérbola, cuando se abre verticalmente y cuando se abre horizontalmente con centro en HK. Hasta ahí hemos desarrollado todos los elementos que corresponde a la ecuación de la hipérbola.